Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Estimados oyentes de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica comunicacional con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Como todas las semanas, o cada 15 días, mejor dicho, estamos en comunicación con Gustavo González, quien es el director del sector eléctrico de Benamérica, y su invitado especial, Alberto de Lima. Y por supuesto que, siendo el sector eléctrico, pues tenemos que hablar de electricidad. Hubo un apagón nuevamente antier en Venezuela de casi no sé cuántas horas, sobre todo en el sector del centro, ¿no? Y yo quisiera que habláramos hoy, Gustavo y Alberto, de las distintas plantas generadoras. Vamos a hablar de Planta Centro, vamos a hablar de Orivante Caparo, vamos a hablar de Guri. O sea, ¿cómo está el balance allí? ¿Dónde se ve más gravosa la situación? ¿Quién está más expuesto a quedarse algún día sin un bombillo que encender? Bueno, Alberto, arranca tú porque... Mira, bueno, la situación, como hemos hablado en otras oportunidades, si la demanda hoy en día que se puede atender son 10.000 megavatios redonditos. Digo que se pueden atender porque la demanda máxima es, por ejemplo, 12.000, y esos 2.000 de diferencia hay que racionarlos, sobre todo en la hora de alta carga. Hay que hacer racionamiento que ven en Maracaibo, que ven en el centro, que ven en la parte del Táchira, Mérida de Trujillo, la zona suroccidental. Ahora, en la generación térmica, suponte que no exista Guri, que por razones técnicas tú pudieras alimentar solamente con la térmica. Tú con la térmica que tienes instalada podrías alimentar toda la demanda de Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que falla la programación? Bueno, ¿qué es lo que empiezo por aquí? Tacoa, Planta Centro y Ramón Laguna eran 3 plantas, maracas de planta, las más grandes de Latinoamérica en su momento. Eso eran como 5.000 megavatios. Para que tengas una idea, la demanda de Caracas es 1.500 hoy en día, que alguna vez pasó de los 2.000. Para que tengas idea de lo que son 5.000 megavatios. Sí. Es decir, todas esas unidades están fuera de servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, no les gusta hacer mantenimiento, no les gusta. Y mira, las plantas de Tacoa, esas 3 unidades grandes más 2 pequeñas, eso te da 1.500 megavatios. La demanda de Caracas es 1.400. Entonces, a Caracas, después de eso, se han instalado paralelamente, por ejemplo, en Los Teques, hay unos cuantos megavatios instalados, en OMZ que se llama. Esta generación que pusieron en la Raiza y el sitio, que es el sur, por la parte del Tuy, que es la que llaman de la generación de los borichicos, ahí se instalaron más de 1.000 megavatios. Y con toda esa cantidad enorme que tiene de megavatios instalados, fíjate que tiene más de 5.000 megavatios instalados, y no eres capaz de satisfacer una demanda de 1.400 en Caracas. Claro. Tiene que comprarle a Guri 900, 600 mil megavatios para no racionar en Caracas. Ese es como un pequeño ejemplo que le estoy dando. Maracaibo es peor todavía. Es decir, en Maracaibo teníamos la Ramón Laguna, que es una planta bien robusta también, de vapor, que teníamos con unos 500 megavatios instalados, también está por el servicio casi totalmente. Y la Rafael Urdaneta, ahí se instalaron y se estaban instalando más de 1.300 megavatios en lo que llaman la termozulia. Y adicionalmente, el Zulia está interconectado con 3 cables submarinos y 2 líneas aéreas que le permitirían comprar más de 2.000 megavatios, si fuese el caso. Y ahorita no puedes importar más de 900, 500 megavatios, porque están dañados casi todos esos cables. Y así te puedo pasar por Margarita, por ejemplo. Ajá, Margarita me interesa mucho, pues yo soy de allá también y todos los días recibo quejas de mis vecinos y mis paisanos que tienen 50 días, 50 horas, 3 meses, un mes sin luz. Bueno, fíjate qué pasa con Margarita. Margarita estaba alimentada en los años, a finales de los 70, principios de los 80, con un cable de 115.000 voltios, con la parte con Sucre, con estado Sucre. Por ahí se compraba electricidad y había generadores en lo que llaman la planta Luisa Cáceres. Exacto.
Eso con el tiempo, bueno, o sea, ahorita han instalado, pues se le fue instalando maquinitas en Luisa Cáceres hasta llegar a más de 300 megavatios. La demanda máxima que ocurrió en Margarita fue alrededor del 2013, que superaba los 400 megavatios. Hoy en día no llega a 250 megavatios. Entonces, la depresión es gigantesca. Y en Margarita se cambió el cable ya porque estaba muy viejito, cosa que no han hecho en Caracas, cambiando cables subterráneos. Eso podemos hablarlo en otro momento. Entonces, se cambió un cable aislado de 230 que alimenta hasta 140 megavatios en la isla. Es decir, que la demanda es 240 cuerdas. Y se instaló una nueva planta en algo que se llama Juan Bautista Arizmendi, que son 2 unidades de 87 megavatios grandes para el tamaño de la isla y suficientes. Eso tiene más o menos unos 300 y tantos megavatios. Bueno, 87, como 250 megavatios. Si tú tienes más de 500 megavatios instalados, además de los 140 que puedes comprar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las unidades de Luisa Cáceres, el 99% están fuera de servicio. Todas aquellas ¿Fuera de servicio? Fuera de servicio, Luisa Cáceres. Y no son reparables, me imagino que son obsoletas, ya no están en Hay la muchas plantas de que hoy. no. Ahí se instalaron unas turbinas Pratt & Whitney aeroderivadas de última generación y tengo entendido que también están fuera de servicio. Y otras unidades también creo que son. Creo que serían chinas, serían chimbas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estando fuera Luisa Cáceres, te quedan son las Juan Bautista Arizmendi, como son tan grandes, de 87 megavatios frente a una demanda de 200, por ponerlo redondo, y se dispara una unidad grande de estas, la energía pasa por el cable y ese cable se sobrecarga y se cae toda la isla por salir de una sola vez. Imagínate. Eso es lo que pasa en Magallanes. Ahora ve tú, Gustavo, lo que fíjate. lo que nos está diciendo Alberto, a mí me preocupa, porque entonces tú oyes que están hablando de zonas económicas especiales, particularmente en Margarita, y bajo qué garantías de servicio. En todas las áreas hay el doble, más de la generación que tú necesitas, en todas las áreas de Venezuela. Exacto. Lo que te estaba diciendo, si tú tienes una demanda nacional de 12.000 megavatios y tienes térmico instalado 19.000 y la hidro 17.000, es decir, con la sola hidro también tú alimentarías todo el país. Es decir, es una cosa que es absurda, nadie puede tener ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que falta definir allí, Gustavo? Entonces, Adicionalmente, mantenimiento, que se ocupen de los mantenimientos, que los reales, cuando le den los reales para hacer las obras, no se los roben y que hagan las cosas como deben hacerse. que no se los roben, eso es muy importante. Ese es el switch que hay que controlar. Con asignaciones a dedo, es decir, las asignaciones a dedo tienen ese problema, que no tiene forma de auditarlas ni de confrontar precios, y entonces ni de hacerle contraloría, ni mucho menos. Es una plata que cuesta 1.000, la venden en 3.000 y de paso usada. Ahora, de todas maneras, José Antonio. ¿Aló? Sí, ¿está oyendo? De todas maneras, José Antonio, el ejemplo que ha puesto Alberto del caso de Margarita, asimílalo en tierra firme y asume que Margarita es Guayana, ¿no? Y que el resto del país es el país, pues. Bueno, la misma limitación que ha puesto Alberto existe en el sistema nacional, pues, por cuanto tenemos un sistema de transmisión que tiene grandes restricciones, o sea, y permanentemente se están violando los límites de transmisión. ¿Qué pasa cuando se violan los límites de transmisión? Que las líneas evidentemente se sobrecargan y eso se va puede ocurrir la caída del sistema, ¿no? Y de hecho, como creo que Alberto lo ha mencionado en algunas partes ya, en Guayana existe vamos a decir, como una especie de energía de reserva rodante, que vamos a llamarla una energía como ociosa, medio ociosa, como decía Alberto, en el sentido de que como se cayó la demanda de todas las empresas industriales, hay como unos 2.000 y 2.000 y pico, no sé, Alberto, 2.300 megavatios que están allí, que una de dos, o los usas localmente, o los tiras por el aliviadero, los aliviaderos de las centrales hidro, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pueden exportar para el sistema nacional porque la transmisión no la permite, ¿entiendes? Entonces tienes esa, digamos, como problema allí, ¿no? De que teniendo una generación no la puedes usar. Y si no la usas,
poca gente sabe, Gustavo, y poca gente se pasea, que nosotros en Guayana, en Bajo Caroní, generamos el equivalente a 500.000 barriles de petróleo por día. Imagínate tú. Es decir, que si nosotros no tuviéramos esas plantas y tuviéramos que generarla térmicamente, y no pudiéramos exportar inclusive esa cantidad. Claro. Ese es el valor que tiene se requeriría entonces ese volumen de petróleo para poder generar electricidad. Es imposible generar ni agua térmica. Si tú no tuvieras en Bajo Caroní, te necesitarías 500.000 barriles diarios de petróleo adicionales para suplir la demanda. Claro, ahorita un poquito menos porque la demanda está más baja, pero probablemente unos 300.000. Ahora, a ustedes dos que están en el campo eléctrico y que se documentan al día a día y que están en contacto con quienes operan y no operan, pero también con inversionistas del ramo, o sea, ¿qué se está haciendo aleatoriamente en estas circunstancias para que algún día, si se reactiva el aparato productivo nacional, la fábrica, las zonas industriales de Aragua, de Carabobo, de Barcelona, de Táchira, de Carúpano, porque esas son zonas industriales que consumían un gran porcentaje de electricidad y están paradas? Entonces, ese consumo que había allí, ¿qué pasó? Bueno, la mayoría de la fábrica Está pagado. ¿Ah? La demanda industrial, que era del 60%, bajó a un 15%. Al 15%. Ya no hay industria. Y el Ajá. comercio pasó igualito. Ahorita la demanda es residencial, la que tienes puesta. Prácticamente. Prácticamente. Y el retorno Ahora, para el negocio eléctrico, porque en Margarita están proponiendo, yo lo oí a la Cámara de Comerciantes, que le permitan privatizar el servicio ya, que les den la autorización y que ellos buscarían las inversiones para resolver su problema localmente. Eso lo puede hacer cualquier estado. mira, planes tienes todo lo que te dé la gana. Y muchos de ellos están muy serios y muy buenos. Pero lo que pasa es quién presta dinero para recuperar eso. Y aquí eso lo presta como la cosa. Ese es el problema. O sea, el problema, José Antonio, como dejaste una pregunta en el aire, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer varias cosas, ¿no? Pero aparte de lo que ya tú te imaginas que hay que hacer primero, lo segundo que hay que hacer es cambiar el modelo de gestión que se tiene actualmente del sector eléctrico venezolano. Y lo segundo es poner al frente un equipo de gerentes capaces, con conocimiento y experiencia, que puedan ayudar a reconstruir y a modernizar el sistema actual. Porque ¿qué es lo que pasa? Como Alberto ya les ha pintado, el sistema está en el suelo. Porque no hemos hablado de distribución, pero distribución está igual o peor que transmisión, ¿entiendes? Porque además es hasta más grande. Tú en transmisión a lo mejor tienes 30.000 kilómetros, pero que en distribución tienes 130.000, ¿entiendes? Y igual tienes 400 estaciones en transmisión, pero igual tienes 400 o más en distribución. 4.000 circuitos, o sea, una cantidad de cosas, y eso también está todo en el suelo. ¿Por qué? Bueno, también hemos hablado de la falta de equipos que tienen actualmente las mismas trabajadores de Corpoelec. O sea, hay cosas que no se pueden hacer porque realmente no tienen ni vehículos, no tienen material de protección, de seguridad, ¿entiendes? O sea, se han ido, hemos leído por allí que se han ido más de 20.000 trabajadores de Corpoelec. El otro día salió una noticia. 20.000. Sí, Una barbaridad. Eso lo leímos en un medio que lo publicaba una de las periodistas que se encargaba del sector eléctrico, ¿no? De hecho, incluso salieron unas fotos aquí en Miami de que un grupo de ex trabajadores de Corpoelec estaban ayudando en el huracán ahorita. Y me dijeron eso, sí. Me dijeron eso. Sí. Entonces, eso es otro problema. Aparte del problema de lo que es el suministro en sí, asegurar el suministro, tenemos el problema del desafío de los recursos humanos, ¿no? Hay un gran déficit tenemos entendido pues que los niveles actuales son niveles muy bajos. Ya no, nosotros en el área de Alberto, que era todo lo que es la parte operativa y el despacho, allí se exigía que eran técnicos superiores. Hoy en día creo que estamos a nivel de bachilleres y yo no sé de dónde salieron los bachilleres tampoco, ¿no? O sea, ¿qué formación tienen? Pues, me refiero, ¿no? Entonces, hay que hacer muchas cosas y otra cosa que hay que hacer es cómo haces tú. El riesgo país de Venezuela es uno de los más grandes del mundo. ¿Cómo haces tú para bajar esa cifra? O sea, Venezuela no tiene credibilidad ni nacional ni internacionalmente.
Y ¿Entiendes? entonces el cuento que nos vendieron recientemente, hace como un par de meses, que la Siemens se iba para Venezuela a resolver el problema o a hacer un diagnóstico. O Bueno, sea, al final la Siemens dijo que no, que al final la Siemens desmintió todo eso, ¿no? permitió eso. O sea, es que salieron varios voceros de la Siemens, unos decían que sí, otros decían que no, y al final la misma Siemens dijo que ellos no tenían ningún acuerdo con el gobierno venezolano para hacer de nada de eso que se estaba discutiendo. ¿No Se será estaba que mencionando. lo vieron como demasiado enredado para meterse en ese barullo? No te sé decir, Siemens es Alberto, una, Alberto, Siemens es ¿usted qué una, Siemens es una de las Sí, empresas que tiene gran participación en el sector eléctrico, en el equipamiento actual, pues, ¿no entiendes? O sea, allá en tanto Venezuela está presente? sí, Venezuela, bueno, Siemens montó una cantidad de parte del sistema Ah, de interconectado, partes, de de partes. parte del sistema interconectado, Pero no tanto es la parte operativa, no está no, estamos hablando de equipamiento, o sea, mucho del equipamiento actual, aunque esté indisponible, fue puesto por la Siemens, ¿no? O sea, ellos tienen una gran historia de trabajo en el país, además es una empresa muy capaz, y además los equipos son de primera calidad. Ahora, vea tú a saber por qué las razones por las cuales no se ha podido llegar a un acuerdo con ellos. Además, hay otra cosa que depende de la cantidad que tú estés hablando, tú no puedes otorgar 1.500, 2.000 millones de dólares a una sola firma, ¿no? O sea, tú tendrías que hacer, si nos quejamos de que las cosas hay que hacerlas bajo los procesos internacionales, bajo los principios de transparencia, bueno, eso arranca desde cantidades de ese orden, porque el hecho de que sean equipos de Siemens no importa, hay mucha gente que puede participar y simplemente compran los equipos en donde estén disponibles, ¿no? claro. Pero Ahora, Alberto, que no me completó la idea. Entonces, ¿es viable que, por ejemplo, los sectores comerciales de Margarita estén proponiendo que ellos puedan manejar eso de forma privada? no, si los dejan, ¿O hay que cambiar la ley? si los dejan, bueno, ¿qué ley? Que la ley que está ahorita es una ley completamente confusa, se puede llamar ley. bueno, Y el proyecto de ley que está en la mesa tampoco responde a esas cosas que estás hablando. Ahora, con voluntad tú puedes hacer lo que tú quieras. háblales un poquito de Seneca, Alberto. Bueno, Seneca estuvo privatizada, Margarita. Sí, correcto. Estuvo en los años 90 Y funcionó muy bien y la gente la reconoce como un buen servicio. Sí, y ellos instalaron, pero de las pocas generaciones que se metió aquí después del 2000, fue justamente Seneca en Margarita. ¿Y por qué no se fue con esa modalidad a todos los estados? Que en cada estado hubiese una operadora privada que de alguna manera, porque la electricidad de Caracas en su momento fue súper eficiente. Eso es una historia muy vieja, José Antonio. Eso arranca desde el fondo de inversiones. Ajá. Hubo un proceso de privatización muy largo. Lo primero que se iban a privatizar eran las compañías del Estado, ¿no? O sea, yo me acuerdo que los primeros proyectos que hubieron eran la privatización de Enelven y Enelvar. Eso nunca se llegaron a realizarse, ¿no? De hecho, Seneca es el único ejemplo de que una empresa pública haya sido privatizada. Que lo logró, ¿no? Ahora, y fue un buen ejemplo, porque hasta incluso fue un ejemplo dentro de lo que llamaban la mancomunidad de los alcaldes, ¿no? O sea, que ellos funcionaron bien con eso, pero eso no se pudo aplicar, eso no se aplicó en más ninguna parte del país. O sea, nunca se llegó a aplicar la privatización. Ahora, si nos pegamos del supuesto propósito que tiene Maduro en estos días, que según dijeron, el gobierno va a privatizar la explotación petrolera. O sea, es el camino para exigirlo en todos los servicios que están quebrantados. Porque la comunicación, que es básica y que es estratégica supuestamente, o sea, la privatización existe en cierta medida a través de Movinet, Movistar, el otro. O sea, y más CanTV, que es la peor de paso, ¿no? Entonces, nosotros somos más eficientes. ¿Por qué no se contrasta ese fenómeno de que la privada funciona mejor y se toma la decisión de privatizar plenamente cada uno de esos servicios? Bueno, todo eso es viable, como dice Alberto, pero hay que faltar. ¿Será que hay mucho ñemeo político ahí? Puede ser que haya muchas cosas que desconozcamos, ¿no? Hay otra cosa, José Antonio. Uno puede privatizar algo que tiene unas deudas multimillonarias y no le da chance de aumentar la tarifa. Esa es otra cosa. Está comprando un deuda gigantesca y no da el camino para que
para que puedan recuperar su capital vía tarifa. Entonces, ¿quién se va a meter, quién se echa ese muerto encima? Y qué bueno que lo dice. Yo te quisiera preguntar, eso que llamaban servicio social de la electricidad, que la gente se pegaba en los barrios por aquí y por allá, pues, y entonces eso se lo cargaban al otro consumidor, ¿no? Eso se ha podido cuantificar. ¿Cuánto se va por esa vía? ¿Cuánto deja de ingresar? Eso estaba cuantificado. Estaba y está cuantificado. Sí. Claro, antigua. ¿Cuánto a cuánto? En el año 99, más o menos, la energía no servía, como la llamamos nosotros, o las pérdidas no técnicas, estaba alrededor, promedio a nivel nacional, en 30%, ¿no? 30. Pues cada vez pesaba mucho. Pero Cadafe tenía casi 50. Ahora creo que está alrededor del 60% a nivel nacional. De hecho, te doy un ejemplo muy claro. Nosotros en la Universidad de Valencia llegamos a tener el índice más bajo, que era 12%, porque lamentablemente la líder en eso era la Electricidad de Caracas, pero en el año 2000, cuando se hizo la OPA, si algo no hizo la gente que tuvo la Electricidad de Caracas en la OPA, fue inversiones y mantenimiento, y entonces ellos lamentablemente fueron creciendo, les fue creciendo el índice de pérdida. Ellos tenían un índice muy bien de 8 y 10% y llegaron cuando en el 2007 compraron a lo último que quedaba del sector privado, Electricidad de Caracas estaba como en 16% de pérdida. En cambio, nosotros en Valencia estábamos en 12%, ¿no? Y no te hablo ahorita, hoy en día, pues, lo que nosotros oímos es que está en el orden del 60%, el 50-60% a nivel nacional, ¿no? Y solamente eso. Yo me recuerdo que pretendieron, Alberto, que te voy a cobrar la luz en el recibo de la alcaldía o algo así, o al revés, ¿no? O sea, entonces conjugaron allí unas cuentas de un servicio como la electricidad en el pago del derecho de frente o de una cosa por el estilo, ¿no? No, el servicio, creo que el servicio que se cobra es el servicio de basura, pues, el aseo urbano, pues. Ajá. Eso viene de mucha época actual. En una época como de hace muchos años, el aseo urbano no tenía ingresos porque nadie lo pagaba. Ajá. Entonces, una forma que se buscó de que realmente se le entrara ingresos a ese sector fue meterlo, por ejemplo, en la cuenta de la Electricidad de Caracas. O sea, sobre todo, bueno, el aseo urbano del área metropolitana, pues. ¿Entiendes? No, pero en Margarita también lo hacían. Bueno, eso lo hicieron, después eso lo hicimos, eso se tuvo que hacer a nivel nacional, pero el problema está en que en esa época el mayor peso era el eléctrico, no el urbano. Hoy en día el mayor peso es el urbano. Y no el eléctrico. Se invirtieron los papeles allí. Sí. Se invirtieron los papeles, igual como dijo Alberto, antiguamente la industria del comercio eran los consumos mayores, pero hoy en día el mayor consumo es residencial, porque lo demás está parado. Está parado. Exacto. O sea, hay muy poca capacidad de producción, ¿no? O sea, la electricidad tiene dos fines, uno de consumo y uno de producción. Sí. El de consumo no existe porque no les dan. Y no lo puedes creer, y tampoco. Y el de producción tampoco, porque la industria, está parada, porque tienen muy baja capacidad de producción. Sí, la gente dirá que nos estamos riendo, ¿no? Que nos estamos riendo de lo insólito que ocurre. Pero, claro, nos estamos riendo de la tragedia. No es posible que hablemos de gobernanza, ¿me entiendes? Por eso yo digo, estamos hablando de gobernanza y nosotros nos sorprendemos de que en la gobernanza no se tomen en cuenta los parámetros económicos fundamentales. Claro. Presupuesto y retorno, porque es que de alguna manera se tienen que compensar los servicios porque tú tienes nóminas que cubrir, tienes insumos que comprar, tienes mantenimiento que hacer. Bueno, y entonces, ¿cómo se sustentan esas cosas? Todos a la larga se deterioran porque no hay el auxilio económico interno y propio, pues. Ahora, fíjate, hablando otra vez del recurso humano, yo creo que Alberto siempre ha querido hablar de un proyecto que tuvimos nosotros con el IESA. Vamos a darle 5 minutos para que lo simplifique y luego en un próximo programa lo detallamos. Dale, Alberto. Dale la enunciación. Bueno, hace un par de años, octubre del 2020, diría yo,
iniciamos, el IESA inició una serie de cursos, diplomados más que cursos, en el área de servicios, de agua, electricidad, petróleo, petroquímica, etcétera. Se los coordinaba José María de Viana. Y al grupo Zuluaga, que estamos nosotros, nos dieron la tarea de armar un penso de estudio. Entonces, para ese era un trabajo de unos 6 o 8 meses, donde de 500 muchachos se seleccionaron 50, muchachos no, profesionales, para tomar el curso y aparte de un paneo por toda la cadena del negocio eléctrico, tenían ellos que hacer un proyecto, es decir, que se convirtieron en 7 proyectos de 7 regiones para recuperar el país. Entonces ellos tuvieron que hacer el inventario de los activos de cada zona, llámese generación, transmisión, distribución. Tuvieron que hacer un análisis del estado de esas instalaciones y tuvieron que hacer unos despachos entre agua y térmico como para cumplir su demanda. Inclusive llegamos hasta calcular una tarifa para cada área, de manera a hacer sustentable el negocio. O sea, lo tienen mapeado por estados. Por estado. Por estado. Pero eso es muy bueno. Vamos a conversarlo detenidamente la próxima vez, pues entonces, para que la gente sepa que hay con qué resolver el problema eléctrico. Con una fórmula más práctica. Fíjate, José Antonio, que de esos resultados, con Alberto y yo hicimos una presentación recientemente a otro grupo. Y allí, Alberto, en unas gráficas de Alberto se veía clarito que en cada una de esas regiones hay suficiente capacidad instalada de generación para atender la demanda. ¿Entiendes? Pero lo que pasa es que la indisponibilidad es muy grande. Entonces, conseguimos 48 profesores a nivel mundial. Lo mejor de lo mejor en cada área. Bueno, en el próximo programa entonces ya nos quedan 2 minutos para despedir prácticamente. Bueno, de cualquier manera, vamos a ver si también estamos comprometidos con la audiencia entonces. Que vamos y también podemos hablar de un poco de la ley. Nosotros tuvimos los primeros 100 años. Acuérdate que la electricidad empezó en el fines del siglo XIX por iniciativa privada. Sí. Y la primera ley, que fue una ley decreto, fue en 1999. Durante todo el sistema interconectado actual que se desarrolló en los 40 años de la democracia, nosotros no teníamos ley y funcionaba perfectamente funcionaba bien, exactamente. Bueno, el sistema eléctrico venezolano en Latinoamérica era uno de los mejores, por no decir el mejor para no sonar un poquito pedante, pero era de los mejores en Latinoamérica, sobre todo. Y sería muy curioso decir que pudiéramos llegar a la municipalización del servicio eléctrico. No, el término no me gusta porque da la impresión de que tú le quieres dar el protagonismo. Para que haya un mejor mecanismo de control, ¿no? A la operación de servicio. Yo trabajé muchos años en Cadafe y nosotros, cuando quisimos hacer la regionalización de Cadafe, porque toda la distribución, o sea, toda la distribución estaba en manos del país, estaba casi en manos de Cadafe. Nosotros hicimos un estudio y ahí se determinó que el óptimo del número de empresas era entre 4 y 10. Y nosotros en esa época seleccionamos el 4 porque ahí había el equilibrio perfecto entre todos los parámetros que hay que mantener en balance. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy. Hemos clarificado un montón de cuestiones con relación a los servicios en general y al eléctrico en particular. Y vamos a seguir tocando ese tema porque ahora también se habla de energías alternativas. Por eso yo menciono la palabra municipalización, porque por esa vía pues pudiera ser que algunos resuelvan de alguna manera sus complicaciones y se alivie el sistema general de servicios. Es cuestión de que lo conversemos la próxima vez. ¿Ok? Con todo gusto, José Antonio. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hemos terminado pues este programa de hoy con los ingenieros Gustavo González y Alberto de Lima en materia eléctrica, a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Que en esa escuela tenemos que poner mucha atención porque allí se pueden diseñar también propuestas y formulaciones para que el servidor público, sea del área que sea, comprenda que se requiere ética y mística para no quejarnos. Un abrazo. Igualmente. Igualmente.
Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.